Si un ladrón se entra a tu casa a atacar a tu familia, a poner la vida de tu familia en riesgo, y tú te levantas a defender a tu familia, como es lo legítimo, lo lícito, lo justo, y al defender a tu familia matas a ese criminal, ¿quién es responsable de esa muerte? ¿Tú o el que estaba cometiendo el crimen? Esto es algo que, escucha, en nuestro país específicamente, en Bolivia, tenemos que empezar a analizar mucho. Porque resulta que en nuestro país tenemos la costumbre de que hay gente que comete crímenes, muere, y luego se los ve como mártires, como héroes. Y los militares o policías que tuvieron que usar la fuerza para defender y evitar que se cometan crímenes, ellos terminan como los malos. Escucha, yo quiero paz. Yo quiero paz. Pero no soy un ignorante que cree que la paz se puede conseguir sin orden y sin justicia. Eso es un ignorante, ¿sí? Las personas que creen que se puede vivir en paz sin tener orden y justicia son ignorantes. Algo que está sacando a la luz estos problemas que estamos atravesando, estas dificultades que estamos pasando como país, es la tremenda ignorancia, la gigantesca ignorancia, sinceramente, que muchos cristianos tienen respecto al rol del gobierno. Ahora, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Para que no me confundan con algunos movimientos cristianos que se han levantado en nuestra época. Yo, por si acaso, no tengo ninguna relación con Luis Aruquipa. Tampoco tengo ninguna relación con las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia, las cuales en los medios sociales, en las redes sociales, en los medios de comunicación tienen bastante influencia y han propuesto ciertas cosas que sinceramente van a ser parecidas a las que el día de hoy yo voy a defender, pero por si acaso yo no tengo ninguna relación con ese tipo ni con Luis Aruquipa ni con las Iglesias Evangélicas Unidas, y sinceramente creo que es una organización ecuménica neopentecostal llena de falsas enseñanzas. Eso es algo que continuamente, lamentablemente, veo dentro de su comunidad o su denominación, si quieren llamarla de esa manera. Pero, habiendo aclarado eso, el día de hoy quiero analizar lo que ha estado sucediendo en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una situación muy, muy difícil la cual estamos pasando. Es una situación muy, muy complicada. Y se hace aún más complicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas no saben realmente cómo reaccionar a lo que está sucediendo. Los cristianos específicamente no saben cómo reaccionar a lo que está sucediendo en nuestra época. Escucha un poco de lo que está sucediendo en nuestro país. Ya llevamos, como ya les dije, 42 días de protestas y bloqueos y un cercado a una ciudad. Llevamos más de 1.500 millones de dólares en pérdidas económicas. Negocios han sido cerrados, personas han perdido sus trabajos. Hay gente en la ciudad de La Paz haciendo filas por horas para conseguir un pollo, para conseguir comida. Hay rumores, incluso el día de hoy han salido estas noticias de que hay gente comiendo literalmente carne de perros. Y esto es muy triste decir, pero hay que decirlo. El día de hoy se han encontrado restos de perros, los cuales al parecer la gente está comercializando o comiendo la carne de perros en la ciudad del Alto. Hay gente que está haciendo filas por días. Incluso escuché a una persona que hizo fila por una semana para conseguir gasolina. Imagínate perder una semana de trabajo para conseguir gasolina. Hay choferes de camiones varados en las carreteras por los bloqueos, los cuales para sobrevivir literalmente algunos están cazando vizcachas para tener algo de comer. Están pasando noches a temperaturas bajo cero. Aparte de todo esto, tenemos gente la cual está bloqueando las carreteras, y no solamente bloquean las carreteras, sino que atacan discapacitados. Han dejado morir un niño en la carretera. Ya tenemos más de 10 muertos por estos bloqueos. Esta gente también ha robado, ha abusado de los pobres, esclaviza a los campesinos. Esto es algo que hemos visto hace algunas semanas que lamentablemente sucede en nuestro país.
Hay dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, los cuales obligan a la gente del campo, a la gente del área rural a bloquear, a protestar. Por eso he mencionado que están esclavizando literalmente campesinos. Han dejado a toda una ciudad sin poder trabajar con normalidad, sin alimentos, sin gasolina, sin oxígeno. Estas personas amenazan con piedras, dinamitas, armas de fuego. Han apedreado literalmente ambulancias, no dejan ni siquiera pasar ambulancias. Y ustedes pueden encontrar los videos, están ahí por internet, están en las redes sociales para cualquiera que quiera buscarlos. Estas personas, como ya dije, amenazan con piedras, dinamitas, armas de fuego, incluso están pidiendo una guerra civil. Pero aún así, hay cristianos, y lo digo sin disculparme, que son completamente ignorantes e incluso están actuando de una manera muy inmoral. ¿Por qué? Porque a toda esta gente que está ocasionando todo este desastre, todo este desorden, todas estas desgracias, literalmente los están defendiendo. Ahora, ¿por qué digo que los están defendiendo? ¿Por qué? Porque yo, siendo un pastor, de manera pública dije de que el gobierno tiene que hacer justicia y tiene que castigar el crimen. Y tiene que castigar a todos aquellos que están ocasionando todo esto. Todas estas personas que no permiten que los ciudadanos trabajen, que puedan acceder a la salud, que puedan tener gasolina, alimentos. Creo que todos esos son crímenes. Todos estos bloqueos y protestas, las cuales ya han ocasionado más de 10 muertos. Lo que hemos dicho, y creo que es bastante razonable, y hoy día lo voy a defender un poco más, es de que el gobierno debería hacer justicia. Es que el gobierno debería castigar a aquellos que están cometiendo todos estos crímenes. Y una vez más, son crímenes, son delitos. Si tú lees nuestra Constitución y nuestro Código Penal, literalmente se los presenta como crímenes. Tú no puedes bloquear carreteras así nomás. Tú no puedes privar a las personas del derecho que tienen a trabajar, a circular, a transitar en nuestro país. Tú no puedes apedrear ambulancias. Tú no puedes maltratar discapacitados. Tú no puedes maltratar mujeres en la calle como ha sucedido. Tú no puedes quemar negocios. Tú no puedes robarle a los pobres como también ha sucedido en este tipo de protestas que supuestamente son por el pueblo. Y como ya he mencionado, yo personalmente y de manera pública he pedido de que el gobierno debería hacer justicia. Debería usar a la policía y las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, como se las conoce. ¿Para qué? Para poner orden. Pero lamentablemente han habido muchos cristianos los cuales, por ignorancia o porque realmente están apoyando lo injusto, lo inmoral, lo corrupto, que se han opuesto a esto y se han ofendido porque simplemente se pida que el gobierno cumpla sus responsabilidades. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez más, voy a presentar ahora de manera un poco más extensa de que por si acaso esto es lo que Dios demanda del gobierno. Esto no es porque el pastor Álvaro no tenga amor, esto no es porque el pastor Álvaro no crea en la paz y no sea un pacificador. Más adelante voy a mencionar este tipo de objeciones que me han presentado. Pero literalmente esto es lo que Dios demanda del gobierno a lo largo de toda la Escritura. Si tú lees la Escritura vas a encontrar de que esto es lo que Dios demanda. No da como una sugerencia, sino lo que Dios requiere de los gobernantes. Y no entiendo por qué sería controversial que se pida esto. No entiendo por qué sería controversial de que un cristiano le diga al gobierno cuando ve de que hay personas que están cometiendo crímenes, que están cometiendo delitos. No sé por qué sería controversial que un cristiano le eleve la voz y diga, ¿saben? Dios los ha puesto a ustedes en el gobierno para que hagan justicia. Pero como ya he mencionado, hay muchos cristianos que parece que no leen sus Biblias, porque si tú lees la Biblia vas a encontrar una y otra vez de que Dios demanda que el gobierno cumpla esto. Castiga a los malos. Haga justicia. Jeremías 22, versículo 13 al 17, tú vas a encontrar de que Dios habla a través del profeta en contra de un rey, el rey Joacim específicamente. ¿Y qué es lo que le va a decir? Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad. Esta es una reprensión que Dios le va a dar a un rey y le va a decir, sabes, tengo esto contra ti. No estás edificando tu casa con justicia y con equidad. Jeremías 22, versículo 1 al 5, Dios también le habla al rey de Judá. ¿Y qué es lo que le dice? Que haga juicio, que haga justicia, que libre al oprimido de la mano del opresor.
Isaías 1, versículo 17, Dios le va a decir a los príncipes de Israel, les va a decir, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Salmo 82, versículo 2 al 4, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Y escuchen bien este salmo, ¿sí? Porque creo que se aplica muy bien a lo que muchos cristianos están haciendo el día de hoy. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Y Dios lo que va a demandar de los gobernantes es lo siguiente: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los injustos, de los impíos. Escucha, eso es lo que Dios demanda del gobierno. Ahora, aparte de esto, por si acaso, tenemos literalmente un libro escrito de parte de un rey a su hijo que iba a ser rey, que iba a ser gobernante, que iba a gobernar una nación, este Salomón. Y escucha lo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. ¿Qué es lo que hace un rey sabio? ¿Qué es lo que hace un rey con cordura, con prudencia, con inteligencia, con conocimiento? Salomón dice, ¿sabes qué es lo que hace? Avienta a los impíos y los hace pasar por la rueda de trillar, hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Esta es una forma de expresar de que un rey tiene la responsabilidad de castigar a los malos. Proverbios 29, versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. ¿Cómo es que un rey afirma su tierra, afirma su nación? Escucha, con el juicio. Proverbios 26, versículo 3, el látigo es para el caballo, el freno para el asno y la vara para la espalda del necio. Por si acaso, y esto es algo que quizás muchos no saben, pero cuando en Proverbios se habla de la vara, yo sé que muchas veces se la relaciona con la disciplina dentro del hogar, sí, los padres y los hijos. Esa es una conversación que podemos tener aparte. Pero hay algo en el libro de Proverbios que, como ya lo he mencionado, no podemos descartar. Y esto es de que Salomón, siendo un rey, le está escribiendo a su hijo que también iba a ser rey. Y Salomón le dice, escucha, el rey está para castigar al necio. La vara está para la espalda del necio. El rey tiene el derecho, tiene la responsabilidad de utilizar la fuerza, incluso utilizar la violencia para castigar a aquellos que viven en necedad. Esto también se va a afirmar en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero escucha bien estas palabras, y esto es en el Nuevo Testamento, las palabras del apóstol Pablo revelándonos cuál es el propósito de Dios para el gobierno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador para castigar al que practica lo malo. Eso es literalmente lo que el apóstol Pablo dice. Dios le ha dado al gobierno la responsabilidad de utilizar correctamente la espada, y la espada es para castigar, como en un momento más lo voy a afirmar. Y es un ministro, es un servidor de Dios para vengar a aquellos que practican lo malo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es algo que yo me inventé, ¿sí? No es porque el pastor Álvaro odie a ciertas personas o algo así. No es porque la Biblia demanda de que los gobernantes hagan justicia. Y para hacer justicia tienes que castigar a aquellos que hacen lo malo. Y creo, sabes, que es algo muy malo haber dejado ya morir a 10 personas por sus bloqueos. Creo que es algo muy malo no permitir que toda una ciudad no trabaje con normalidad. Creo que es algo muy malo dejar sin alimentos, sin oxígeno, sin gasolina a toda una ciudad. ¿O no? ¿Qué cristiano va a decir que esa es una conducta buena? ¿Y qué es lo que Dios dice respecto a las responsabilidades del gobierno? Lo que dice es de que lleva la espada para castigar a aquellos que practican lo malo. El apóstol Pedro va a afirmar esto también. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Escucha, el apóstol Pedro va a afirmar esto. Los gobernantes están para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
Y mi pregunta después de leerles todos estos pasajes es ¿por qué los cristianos se ofenderían tanto y se escandalizarían tanto de que como cristianos y un pastor cristiano que tiene la responsabilidad de predicar la palabra y proclamar todo el consejo de Dios, le pida al gobierno que castigue a aquellos que están cometiendo crímenes? Ahora escucha, nadie quiere muertos. En un momento voy a hablar más de eso. Nadie quiere muertos, pero ya hay muertos por si acaso, y causado por los crímenes. Y nadie quiere muertos. ¿Y sabes cuál es la forma de que no haya muertos? De que la gente deje de delinquir, de que la gente deje de practicar lo malo. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los profetas en el Antiguo Testamento, el salmista Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, nos va a presentar esto. Esta es la responsabilidad del gobierno, castigar a los malos. Ahora, para que no digan y no crean, como algunos igual han dicho y han publicado, de que el pastor Álvaro se inventa este tipo de interpretaciones, esta no es la interpretación que yo tengo específicamente de lo que la Biblia dice del gobierno, sino que ha habido muchos autores y muchos teólogos con mucho más conocimiento que yo que han reconocido esto. Déjame darte algunas citas. Estas son un poco más largas, pero déjame darte algunas citas. Juan Calvino, escucha lo que dice. Dado que algunas veces es necesario a los reyes y a los príncipes hacer la guerra para poner en ejecución esta venganza, y aquí es Juan Calvino, por si acaso está tocando el tema de Romanos 13, continúa diciendo, podremos por esta razón concluir que las guerras hechas con este fin son lícitas, porque si al rey se le da poder para conservar su reino en paz y quietud, para reprimir a los sediciosos perjudiciales a la paz y enemigos de ella, para socorrer a los que son víctimas de la violencia y para castigar a los malhechores. ¿Cómo pueden emplear mejor su poder que destruyendo los intentos de quienes perturban tanto el reposo de los particulares como la paz y la tranquilidad común, promoviendo sediciosamente tumultos, violencias, opresiones y otros daños? Si ellos deben ser la salvaguarda y los defensores de la ley, su obligación y su deber es destruir los intentos de todos aquellos que con su injusticia corrompen la disciplina de las leyes. Esto te lo puedes encontrar en las instituciones de Juan Calvino, en el libro 4, cuando él toca el tema de las autoridades civiles. John Gill, uno de los teólogos más importantes para los bautistas reformados. Y esto es importante, sí, porque dentro de los bautistas reformados creo que también hay personas las cuales no están claras respecto a las responsabilidades del gobierno. Escucha lo que John Gill va a decir cuando él comenta Romanos capítulo 13. La espada es un símbolo del poder sobre la vida y la muerte con el que está investido el gobierno civil e incluye toda clase de castigos que tienen derecho a imponer. Este poder no le ha sido confiado en vano. Puede y debe hacer uso de él en los momentos apropiados y contra las personas apropiadas. Él es defensor de las leyes, vindicador de la justicia divina y vengador de las injusticias cometidas contra los hombres. Y su función consiste en aplicar el castigo correspondiente, lo que aquí se denomina ira, a los transgresores. Ese es John Gill, uno de los teólogos más importantes dentro de lo que es la historia de los bautistas reformados. ¿Qué es lo que dijo Abraham Kuyper, uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado? Escucha lo que dice. La característica principal del gobierno es el derecho sobre la vida y la muerte. Según el testimonio apostólico, el magistrado lleva la espada, y esta espada tiene un triple significado. Es la espada de la justicia para imponer castigos corporales al criminal. Es la espada de la guerra para defender el honor, los derechos y los intereses del Estado contra sus enemigos. Y es la espada del orden para impedir en el interior toda rebelión violenta. Escucha lo que va a decir el comentarista Robert Halden, que no es muy conocido, pero les animaría a conocer y a estudiar su comentario a Romanos, sobre todo. Es un comentario muy, muy completo, sinceramente uno de los más completos que he podido leer. Y escucha lo que él va a decir acerca de Romanos capítulo 13, versículo 4. Este pasaje autoriza el uso de la espada, es decir, el castigo con la muerte respecto de aquellos que transgreden las leyes fundamentales de la sociedad. La espada representa aquí la pena de muerte en cualquiera de sus formas. Esto refuta la opinión de quienes consideran que es pecaminoso e incluso que constituye asesinato ejecutar a los criminales. Dios aprueba aquí esta práctica, y es así, y
Y si es correcto que el magistrado civil castigue con la muerte a los violadores de las leyes fundamentales de la sociedad, entonces también es correcto que los cristianos, y escucha bien esta parte, entonces también es correcto que los cristianos apoyen y cooperen con el magistrado en la aplicación de tales castigos. En la mente de Robert Halden, literalmente, si nosotros entendemos de que Dios le ha dado esta responsabilidad al gobierno, los cristianos deberíamos apoyar y cooperar con que los magistrados cumplan y apliquen los castigos y la justicia que Dios requiere que ellos apliquen dentro de una sociedad. Ahora, si eso no es suficiente, déjenme leerles el comentario de Romanos capítulo 13, versículo 4, de un autor contemporáneo, un pastor contemporáneo llamado Douglas Wilson. Escucha lo que él dice. Dios ha dado a estos gobernantes dos cosas, una tarea y una herramienta. La tarea asignada es administrar una justicia vengadora contra los que hacen el mal, y la herramienta para cumplir esa tarea es la espada, un instrumento de violencia letal. La palabra griega para espada aquí es makaira, y era un arma de guerra. No se utilizaba para darle nalgadas a los muchachos traviesos golpeándolos con el lado plano. Era una espada de doble filo, generalmente de unos 45 centímetros de largo, usada comúnmente por los soldados romanos. Pedro utilizó una para cortarle una oreja a un hombre. Jacobo, hermano de Juan, fue ejecutado con una de ellas. Por muy afilada que fuera, es incapaz de separarnos del amor de Cristo. Eso nos dice Pablo en Romanos 8, versículo 35. Y también sirve como figura de la palabra de Dios. La palabra misma de Dios, por si acaso, es presentada como una espada de doble filo. Y continúa diciendo Douglas Wilson, no era un juguete, y Dios la entregó a sus diáconos civiles para matar a los malhechores. Por mucho que nuestros hermanos pacifistas se incomoden con este pasaje, el texto dice lo que dice, y además no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Esa afirmación, esa última aclaración que hace Douglas Wilson respecto a Romanos capítulo 13, versículo 4, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente va a pensar, ¿sí?, de que esta demanda de Dios respecto a la justicia y al castigo de los malhechores es algo que tal vez lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, como el pensamiento tan simplista que muchos cristianos tienen de que el Antiguo Testamento era malo y era severo, ¿sí? No, esto está en el Nuevo Testamento. Esto es Pablo. Pablo es el que nos reveló esto acerca del propósito de Dios para el gobierno. Pero como ya dije, hay muchos cristianos que no conocen la teología cristiana, la teología histórica cristiana. Hay muchos cristianos que interpretan la Biblia de una manera muy, muy incorrecta, muy ingenua, y que sinceramente me cuesta mucho entender por qué se escandalizarían tanto de que pidamos de que el gobierno castigue a los que cometen crímenes. ¿Por qué? Y ahora, obviamente, se han levantado algunos cristianos y algunos pastores incluso para corregir supuestamente lo que yo he expresado en diferentes videos y en diferentes publicaciones. Y ahora, ¿cómo se presentan estos pastores? Y estos pastores se presentan con mucho amor y neutralidad. Escuché un pastor que dijo esto: nosotros no podemos ponernos de ningún lado, ni izquierda ni de derecha. No podemos apoyar a ninguno. Nosotros somos de Cristo, somos cristianos. El cristiano no puede ponerse de ningún lado. Estoy de acuerdo, sí, con que el cristiano no debe poner toda su lealtad y fidelidad tanto a partidos de izquierda o de derecha. Pero escucha, el cristiano, por si acaso, siempre debe ponerse de algún lado, y debe ponerse del lado de la justicia, del lado de la verdad. Ahora, estos pastores, lamentablemente, como dije, se presentan como muy amorosos y con mucho amor, sí, tolerancia y neutrales. Estos pastores, me gustaría recordarles de que el apóstol Pablo literalmente dijo de que el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor nunca puede estar tranquilo cuando ve cosas injustas. El amor nunca puede estar tranquilo cuando ve abusos, cuando ve gente que empieza a violar la ley, a abusar a las personas, a esclavizar a las personas, a dejar morir a las personas de manera injusta. ¿El amor hace eso? ¿El amor hace eso? Y esto es bastante absurdo, ¿sí? Porque se utiliza esta palabra amor una y otra vez. Y mi pregunta es, ¿y el amor a todas las personas que no pueden trabajar? ¿Y el amor a todas las personas que no pueden ir ni siquiera a la iglesia por este tipo de bloqueos?
el amor a las personas que no pueden conseguir comida, y el amor a las personas y a las familias que ya han perdido familiares cercanos por causa de estos bloqueos criminales. El amor a ellos, ¿eso no cuenta? No, hay que amar a los criminales. Y como ya he mencionado en la última exposición que hice sobre este tema, sinceramente amar a aquellos que están cometiendo crímenes, ¿sabes qué sería? Evitar que sigan cometiendo crímenes. O amar es dejarlos vivir en su inmoralidad, amar es dejarlos vivir delinquiendo sin ninguna consecuencia. ¿Eso es amar? Claro que no. Y ningún cristiano debería tener esa posición. Aparte, no sé por qué se ofenden de que nosotros digamos lo que Dios dice, que la palabra, lo que Dios mismo nos dice en su palabra acerca de lo que el gobierno debe hacer. La última vez que leí mi Biblia, el apóstol Pablo dice, según Timoteo capítulo 3, versículo 17, de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, la escritura es inspirada por Dios y útil para toda buena obra. Toda buena obra. Hay cristianos los cuales son sumamente reduccionistas, que creen que la escritura solamente sirve para los domingos en la iglesia. La escritura solamente está ahí para guiarnos solamente al evangelio y a la salvación y nada más. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, escucha, la escritura obviamente tiene como fundamento y roca fundamental y la roca sobre la que estamos edificados es Cristo y el evangelio, pero luego el apóstol Pablo también nos va a decir, la escritura es útil para toda buena obra. Toda buena obra. Y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, por lo cual tenemos, y yo especialmente como pastor, tengo la responsabilidad de proclamar todo aquello que dice la Escritura. Y si la Escritura habla del gobierno y sus responsabilidades, tengo la responsabilidad de proclamar eso. Tengo la responsabilidad delante de Dios de proclamar cuáles son las responsabilidades, los deberes que Dios le ha dado al gobierno. Ahora, como dije, estas semanas he estado presentando esta posición que creo que es la bíblica. Históricamente puedo defenderla, bíblicamente puedo defenderla, exegéticamente puedo defenderla. Pero a pesar de esto, hay cristianos, y aquí estoy hablando específicamente de cristianos. Esto me puedo esperar de los incrédulos, sí, pero es muy triste que esto pase con los cristianos. Hay cristianos que han levantado objeciones contra todo lo que hasta este momento les he presentado. ¿Cuáles son algunas de las objeciones que más me han llamado la atención? Uno, hay cristianos que han empezado a decir, ¿sabes? Pero es que el gobierno está haciendo mal las cosas. El gobierno se está equivocando, el gobierno, y los que vivimos en Bolivia sabemos que ha habido una gran controversia y un gran conflicto con la gasolina. Como el gobierno está a cargo de la distribución de gasolina, el gobierno resulta que por diferentes razones y motivos que se están investigando, y hay 3 personas arrestadas, si no me equivoco, nos estuvo vendiendo por meses gasolina de muy mala calidad que ha arruinado motores, que ha arruinado muchos vehículos. Y entonces hay personas que se han levantado y han dicho, sabes, es que el gobierno está haciendo cosas equivocadas. El gobierno nos ha traído una gasolina que es basura, que no sirve para nada, que ha arruinado nuestros vehículos. Y mi respuesta a esto es, protesten. No tengo ningún problema. Pueden protestar. Háganles una demanda. Vayan y protesten a la casa del presidente, de los diputados, de los senadores, si quieren, de los ministros. Vayan y protesten. Vayan a yacimientos fiscales bolivianos y protesten ahí. Vayan a protestar. Háganle al presidente y a todos los responsables un juicio de responsabilidades. Yo estoy de acuerdo, escucha, nuestra Constitución dice que a mitad de mandato se puede convocar un referéndum revocatorio. Hagan eso, no tengo ningún conflicto con eso. Pero escucha, el que ellos fallen a mí ahora les da derecho a delinquir, a cometer crímenes. Y este argumento es realmente irracional. Porque está bien, ¿en qué momento yo dije que el gobierno es perfecto, que el gobierno que tenemos, ustedes mismos pueden ver los videos y las publicaciones que hice antes de las elecciones? Y personalmente yo dije que ningún cristiano debería votar ni por Rodrigo Paz, ni por Edman Lara, ni por Tuto Quiroga, ni por su vicepresidente. Yo no estuve de acuerdo con ninguno de estos candidatos. No creo que sean personas capaces de dirigir una nación. Y creo que me están dando la razón. Pero el que ellos fallen, el que ellos se equivoquen, el que el gobierno, incluso cometa delitos, ¿eso me da derecho ahora a mí a cometer delitos?
¿Eso me da derecho a mí a cometer delitos? Escucha, esto es un argumento completamente absurdo. Imagínate que alguien me roba, ¿sí? Imagínate que alguien te roba. El que te robe, eso ahora te da el derecho de secuestrar a toda su familia, dejarla sin comida, sin medicamentos, sin poder trabajar. El que te haya robado, el que haya hecho, el que haya cometido un delito contra ti, eso te da derecho ahora a ti cometer delitos. Creo que todos vamos a ser completamente razonables y vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usan ese argumento? Como ya dije, estoy yo completamente de acuerdo. Si el gobierno está cometiendo errores, si el gobierno está haciendo cosas ilegales, háganles un juicio de responsabilidades, protestemos. Yo me uno a esas protestas pacíficas. Pero eso no me da derecho a acercar una ciudad. Eso no me da derecho a bloquear las carreteras. Eso no me da derecho a apedrear ambulancias. Eso no me da derecho a violentar mujeres, discapacitados. Eso no me da derecho a dejar morir personas en las carreteras. ¿O sí? ¿Por qué otros cometen delitos? ¿Eso me da derecho a mí a cometer delitos? Creo que toda persona razonable va a decir obviamente que no. Entonces no sé por qué usan ese argumento. Ahora, otros cristianos me han acusado de querer muertos y de que estoy fomentando la violencia. A esto tengo varias respuestas, ¿sí? Una de ellas es de que hace poco una persona me dijo, usted está fomentando la violencia, y le dije literalmente, sí, pero la violencia legítima. Esta es una gran diferencia, ¿sí? La violencia legítima. Hay una violencia legítima. ¿Cuál es esa violencia? La violencia que tiene el gobierno como responsabilidad y debe utilizarla con responsabilidad, no niego eso, pero que puede utilizarla de manera legítima para poner en orden una nación. Entonces sí, obviamente, sí. ¿Qué quieres que haga un policía si ve a un criminal? ¿Qué quieres que haga? ¿Dialogar con él? No, tiene que usar la fuerza para evitar que se cometan más crímenes, ¿o no? En un momento les voy a dar algunos ejemplos más. Pero hay gente que me dice, usted está incitando a la violencia. Sí, pero a la violencia legítima. Y el gobierno, como ya lo he expuesto, y no solamente esto es algo que yo creo, tiene la responsabilidad dada por Dios de utilizar la espada para castigar a los malos. Entonces, ¿cuál es el problema con pedirle al gobierno que castigue a los que cometen crímenes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto con eso? Y como ya dije, no solamente me han acusado de estar fomentando la violencia, sino también me han dicho, lo que usted quiere son muertos. Sí, usted quiere muertos. Quiere ver muertos. A esto tengo varias respuestas, sí. Uno, ya hay muertos, por si acaso. Ya hay muertos. Ya hay más de 10 muertos por causa de estos bloqueos criminales. Porque eso es lo que son bloqueos criminales. Ya hay más de 10 muertos. Incluso no sabemos, ¿sabes?, los que van a morir después de toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿sabes?, este tema de que haya gente la cual ha perdido su trabajo, este tema de que haya personas las cuales han perdido sus negocios han quebrado, este tema de que tenemos ya más de 1.500 millones de dólares en pérdidas, no nos vamos a enterar. Pero te cuento que eso va a afectar la vida de muchas personas. Hay personas las cuales no van a poder hacerse sus tratamientos médicos. Hay personas las cuales no van a poder adquirir los medicamentos que necesitan para diferentes enfermedades. Y esas son cosas que por si acaso no nos vamos a enterar, pero te puedo asegurar de que esos daños se van a dar. Tal vez no nos enteremos, pero se van a dar. Entonces ya hay más de 10 muertos. Y van a haber más muertos por si acaso por causa de lo que están haciendo. Entonces la gente que me dice, tú quieres muertos, escucha, ya hay muertos, ya hay muertos. Y aquí también hay algo que nosotros tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Y es de que una cosa es tener muertos inocentes, otra cosa es tener criminales muertos. Ahora escucha, vamos a hablar esto en el curso de teología política. Yo personalmente, y nunca lo he negado y no me avergüenzo de esto, yo creo en la pena capital, creo en la pena de muerte. Hay ciertos crímenes que merecen la muerte,
Pero creo que deberíamos empezar a analizar esto. Si una cosa es tener un muerto inocente, una cosa es tener un niño que necesita ir al hospital y por causa de los bloqueos no puede llegar al hospital y muere en la carretera, literalmente. Una cosa es tener a sus muertos. Otra cosa es tener a criminales muertos. Una cosa es tener a inocentes muertos, otra cosa es tener a criminales muertos. Una cosa es tener a un hombre enfermo en la carretera que también tuvo que morir en la carretera porque no pudo llegar a tener atención médica. Otra cosa es tener personas que atacan mujeres, atacan discapacitados, apedrean ambulancias, vienen a amenazar con dinamitas a la ciudad. Están cometiendo crímenes, están dejando sin alimento a toda una ciudad, sin oxígeno a una ciudad. Otra cosa es tener gente que comete crímenes, muerta. Esas son dos cosas distintas. Y ahora, para que entiendan un poco más, déjenme darles un ejemplo que creo que todos vamos a tener, todos los que tengan un poco de sentido común van a poder entender. Escucha, si un ladrón entra a tu casa e intenta atacar a tu familia, y yo como padre, como esposo, me levanto y lo ataco y por defender a mi familia lo mato, ¿quién fue responsable de esa muerte? Y aquí es donde tenemos que empezar a analizar quién es responsable de los desenlaces. Desenlaces terribles, no voy a negarlos. Pero quién es responsable de las muertes cuando se cometen crímenes. Si un ladrón se entra a tu casa a atacar a tu familia, a poner la vida de tu familia en riesgo, y tú te levantas a defender a tu familia, como es lo legítimo, lo lícito, lo justo, y al defender a tu familia matas a ese criminal, ¿quién es responsable de esa muerte? ¿Tú o el que estaba cometiendo el crimen? Esto es algo que, escucha, en nuestro país específicamente, en Bolivia, tenemos que empezar a analizar mucho. Porque resulta que en nuestro país tenemos la costumbre de que hay gente que comete crímenes, muere, y luego se los ve como mártires, como héroes. Y los militares o policías que tuvieron que usar la fuerza para defender y evitar que se cometan crímenes, ellos terminan como los malos. Escucha, eso es completamente absurdo, irracional. Si alguien viene a atacar a mi familia y yo por defender a mi familia termino matando a esa persona, yo no soy responsable de esa muerte. Yo hice lo que tenía que hacer. Y cuando hablamos de las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la policía, escucha, ellos tienen una responsabilidad. Ahora, tienen que usar esa responsabilidad con cuidado, con prudencia. No estoy negando eso. Pero hay situaciones las cuales requieren la fuerza y la fuerza muchas veces termina en muertes. Pero si la fuerza se está usando como contra criminales, los cuales no respetan el orden, no respetan las leyes, si hay muertes, ellos son responsables. Ni la policía ni las fuerzas armadas son responsables. Ellos cumplieron su deber. ¿Quiénes son los que ocasionaron esa muerte? Los criminales, los que quebraron la ley. Pero hay cristianos que no, sí, y esto es una queja que tengo, sí, que tal vez ya la escucharon varias veces, pero no razonan. No solamente no leen sus Biblias, sino no razonan. Porque el día de hoy vemos gente que está cometiendo crímenes, delitos, que ya he mencionado. Y no me voy a cansar de repetir porque son muchos y son muy terribles. Pero hay personas que están cometiendo crímenes, ¿sí? Y hay cristianos con apariencia de piedad, ¿sí? Con apariencia de mucho amor. Que dicen, no, hay que dialogar, hay que tolerar, hay que tener misericordia. Hay que tener gracia hacia ellos. A mí me gustaría, ¿sabes? Aunque no me gustaría, voy a corregir mis palabras. No me gustaría que nadie pase esto. Pero sí quisiera ver cómo reaccionarían esos cristianos que el día de hoy ven a esos criminales, ven a gente cometiendo delitos y que dicen hay que tolerar, hay que tenerles gracia, hay que tenerles misericordia. Yo quisiera ver si esos cristianos, una vez más en este mismo ejemplo,
una persona entra a sus casas a querer violentar, atacar a su familia. Imaginémonos, sí, de que este cristiano llama a la policía y dice, venga policía, sí, porque hay alguien que quiere atacar a mi familia, está poniendo la vida de mi familia en riesgo. Y entonces llega el policía. A mí me gustaría ver si esos cristianos le dirían al policía, sabe, por favor, no use la fuerza, no use la fuerza. Por favor, dialogue con el asesino, dialogue con el ladrón, dialogue, explíquele por qué está mal robar y déjelo libre sin ninguna consecuencia. A mí me gustaría ver si ellos reaccionarían en esa circunstancia así. Porque sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Nadie reaccionaría así. Pero esa es la forma en la que ellos están reaccionando. Ven gente cometer crímenes, ven gente cometer delitos, ya por 42 días seguidos, afectando a millones de personas. Escucha, no están afectando a una, a dos, a tres, no, están afectando a millones de personas. Cientos de miles de familias están siendo afectadas por estos crímenes. La respuesta de algunos cristianos es, no hay que usar la fuerza, sí hay que dialogar con ellos. Y has intentado dialogar con ellos. Hace 42 días se les está pidiendo dialoguemos. El gobierno que el día de hoy tenemos es tan débil y pusilánime que todo es dialogar. Ya se intentaba. Y literalmente la respuesta que han dado es no queremos dialogar. Esa es la respuesta que han dado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y una vez más, si un criminal se metiera a tu casa a atacar a tu familia, ¿tú crees que llamarías a la policía para que la policía dialogue con ellos? ¿Tú crees que llamarías a la policía y le pedirías al policía, por favor, no use la fuerza contra este criminal? Nadie haría eso. Pero lamentablemente eso es lo que muchos cristianos están pidiendo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Aquí hay un conflicto más grande, y esto es algo que vamos a estudiar por si acaso en este curso de teología política, y es el tema de los derechos, algo de lo cual ya hemos tocado en algunas sesiones. Pero hay una situación que mucha gente no está tomando en cuenta. Incluso hace poco escuché unos analistas políticos y supuestamente una mujer que era experta en derechos humanos, ¿sí? Pero esta mujer experta en derechos humanos resulta que no entiende de que por si acaso los derechos se pierden cuando cometes crímenes. Y esto es algo que es tan razonable, es bíblico y es razonable, que me cuesta entender el país tan corrompido en el que vivimos, que la gente no entiende eso. Cuando tú cometes crímenes, escucha, tus derechos están en riesgo. Cuando tú decides cometer un crimen, estás poniendo en riesgo tus propios derechos. ¿Por qué? Si tú atacas a alguien y quieres matarlo, esa persona tiene el derecho de defenderse o no. Eso significa que el derecho del atacante a la vida está en riesgo. Y ese atacante, aquella persona que está atacando a otra persona para matarla, puede perder la vida. Cuando tú cometes crímenes, escucha, tus derechos se ponen en riesgo. Es más, cuando tú cometes crímenes, se pierden. Puedes perder derechos. Y esto es algo que mucha gente no entiende el día de hoy. Por eso andan defendiendo los derechos de los criminales. Los derechos de las miles de personas que sufren, no es lo que importa, así que sufran. Pero los derechos de los criminales, sí hay que cuidar sus derechos. El día de hoy incluso hasta tenemos al vicepresidente viendo si a los criminales que están ahí encerrados se les está dando la comida. Escucha, cuando tú cometes crímenes, pierdes derechos. Y sabemos esto. Todos tenemos el derecho a la libertad, por ejemplo. Pero cuando cometes un crimen, creo que te pueden encerrar en una cárcel, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Perdiste el derecho a la libertad. En el Antiguo Testamento podías perder el derecho a la propiedad privada. Si tú robabas, tenías que devolver 4 veces más. Entonces, tu propiedad, aquello que te habías ganado, resulta que ya no era completamente tuyo, sino que tenías que usarlo para reponer aquello que habías robado. En el Antiguo Testamento había algunos crímenes, los cuales eran castigados con la pena de muerte. ¿Qué significaba eso? Si tú cometías uno de esos crímenes, perdías el derecho a la vida.
En el Nuevo Testamento esto se afirma por si acaso. Jesucristo le dice a Pedro, si a espada matas, a espada mueres. Pablo mismo en el capítulo 25 del libro de Hechos va a decir, si yo he cometido algún delito digno de muerte, no me rehúso a morir. Pablo sabía, había algunos crímenes los cuales te quitan el derecho a la vida. Y esto es algo que es tan básico, sinceramente, pero no entiendo por qué la gente no entiende. Y los cristianos sobre todo. Los crímenes ponen en riesgo tus derechos. Los derechos del criminal. Si tú cometes crímenes, pierdes derechos. Y la gente está obsesionada igual con el tema de la proporcionalidad respecto a la violencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y aquí también quisiera analizar esto porque me parece completamente ilógico. Ilógico. Escucha, nosotros, o el gobierno, sí, envía a las Fuerzas Armadas para despejar una vía. Para despejar una vía para que entre comida a una ciudad. ¿Ya? Y resulta que las personas que están bloqueando responden con piedras. ¿Qué debería hacer el ejército? Como he mencionado, hay mucha gente el día de hoy obsesionada con la proporcionalidad. Entonces, ¿qué debería hacer el ejército? Entonces viene gente y les empieza a tirar piedras. ¿Los soldados deberían agarrar piedras y también tirarles piedras? ¿Eso es lo que deberían hacer? ¿Eso es lo que debería hacer el ejército? ¿Para ser proporcionales con la fuerza? No funciona así la vida, ¿sí? Si sale el ejército tiene armas letales de grueso calibre y tiene el derecho a usarlas. Si la gente no quiere someterse a la ley y todavía se pone a atacar, se pone violenta. Y yo no entiendo cuál es la controversia con esto. Me acuerdo hace un tiempo yo dije esto, si tú vas a amenazar con piedras, con dinamitas, vas a amenazar con gritos de guerra civil al ejército, ¿qué esperas que el ejército te dé? ¿Te tire flores? No, el ejército está para imponer el orden, para proteger a los civiles inocentes. Y para eso tiene armas. Y debe usarlas cuando es necesario usarlas. Cuando no se puede razonar con la gente, cuando la gente se pone violenta. Y el gobierno puede usar legítimamente la fuerza para que se cumpla la ley. En contra de aquellos violentos que quiebran la ley, que piden guerra civil. Y escucha, si ellos lamentablemente sufren fatalidades, es su responsabilidad. Si tú quiebras la ley, debes hacerte responsable de las consecuencias de quebrar la ley. ¿O no? Si tú atacas a las Fuerzas Armadas, a la policía, debes hacerte responsable de las consecuencias de tus acciones. Y porque el día de hoy a mí me sorprende, ¿sí? O sea, tenemos gente que viene a la ciudad con dinamitas, literalmente dinamitas. Hay videos los cuales muestran cómo intentan utilizar diferentes artefactos para lanzar las dinamitas a los policías. Y luego, ¿sabes qué hace esa gente? Se pone a llorar porque la policía utilizó balines. Y a alguien le llegó en algún lugar, sí, le dolió y le hizo una herida. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Y si tú haces eso, si tú le tiras piedras, si tú le tiras dinamitas a la policía, tú eres responsable de lo que vaya a sucederte. Ahora es una pena, es una lástima, obviamente, pero debes hacerte responsable. Y tú eres responsable. El criminal es responsable de las consecuencias, de lo que sus crímenes provoquen. Los criminales son responsables. Entonces, con este argumento de tú estás buscando muertes, con este argumento de lo que tú quieres es violencia, escucha, hay cosas que deben analizar, deben pensar. Y me preocupa mucho, como dije, de que la comunidad cristiana no solamente no esté leyendo sus Biblias, sino de que también no esté razonando simplemente. Ahora, otro de las objeciones que he escuchado estas semanas, ¿sí? Y hubo un pastor específicamente que no sé si me habrá dedicado a ese video, pero algunos me enviaron me etiquetaron en ese video porque parece que querían que lo vea a toda costa.
Porque este pastor, en este momento de tanta crisis, convulsión social, delitos, crímenes, va a sacar Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Y suena tan bien, ¿sí? Para los cristianos ingenuos, bienaventurados los pacificadores. Por si acaso el texto no dice bienaventurados los pacifistas, le animaría a ese pastor a conocer la diferencia entre ser un pacificador y un pacifista. Los pacifistas creen que la paz es el fin de todo, ¿sí? Es la meta de todo. Y la paz debe ser a toda costa lo principal y no se puede aceptar nada que no sea pacífico. Eso es muy diferente a ser pacificador y ahora lo voy a explicar un poco más. Pero bienaventurados los pacificadores, dicen estos pastores, ¿sí? Y yo les voy a preguntar esto, ¿estamos en paz? ¿Estamos en paz? Vamos 42 días bloqueados, una ciudad cercada, sin alimentos, sin gasolina, sin poder trabajar, sin oxígeno. Gente comiendo carne de perros. Gente muriendo en las carreteras. ¿Estamos en paz? Pero estos pastores, aquellos que pedimos que se imponga la justicia, el orden, nos dicen, ay, no está siendo pacificador. No está siendo pacificador. ¿Estamos viviendo en paz ahora? Y estos pastores, al ver toda esta injusticia, todos estos delitos, no dicen nada. No confrontan el pecado, no confrontan la maldad. Les recuerdo que el apóstol Pablo literalmente nos manda a hacer eso. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a decir de que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que más bien las expongamos, las reprendamos. La palabra reprender ahí significa exponerlas, sacarlas a la luz, confrontarlas. No están haciendo eso con esta actitud, esta falsa piedad de los cristianos. Somos pacificadores cuando no estamos viviendo en paz. Y no solamente en general en la sociedad. Sinceramente, yo como pastor tengo hermanos en mi iglesia, los cuales no pueden venir a la iglesia. Tengo familias en mi iglesia, las cuales temen por sus vidas, sus familias. ¿Por qué? Porque en el lugar donde viven los obligan a marchar, los obligan a bloquear. Y si no bloqueas, si no marchas, si no te unes a sus protestas, pues te lastiman, incluso te pueden amenazar con quemar tu casa. ¿Escucha? Eso es vivir en paz, en paz. Hace un mes, nuestra iglesia todas las semanas viaja al área rural, al campo, para predicar la palabra. Todas las semanas, hace más de un año hacemos eso. Hace un mes no podemos viajar. No nos dejan. Eso es vivir en paz. Todos los crímenes que ya he relatado que se están cometiendo sin que haya un castigo justo contra estos crímenes, ¿eso es vivir en paz? Estos pastores que andan utilizando ese pasaje el día de hoy, sinceramente me recuerdan mucho a los falsos pastores o profetas en el Antiguo Testamento que decían paz, 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 cuando no hay paz. Jeremías capítulo 6, versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Aparte, lamentablemente, no entienden, ignoran de que para que haya paz, primero se necesita justicia. Y no sé si sabían eso. Para que haya paz, se necesita justicia. Escucha lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 17. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. ¿Qué es lo que se necesita para que haya paz? Lo que se necesita es justicia. Eso es lo que se necesita para que haya paz. Puede haber paz en una comunidad, en una ciudad, en un país donde se permite que la gente cometa crímenes sin ningún castigo. Puede haber paz cuando se permite que criminales se salgan con la suya. Puede haber paz cuando se abusa de los más pobres. Puede haber paz cuando se deja morir a la gente de manera completamente inmoral. Puede haber paz. Y también me gustaría recordarle a esos pastores que la Biblia, en ese mismo pasaje, en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte,
¿Sabes qué es lo que Jesucristo dice unos versículos antes de decir bienaventurados los pacificadores? Les recuerdo por si acaso que Jesucristo dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Escucha, yo quiero paz. Yo quiero paz. Pero no soy un ignorante que cree que la paz se puede conseguir sin orden y sin justicia. Eso es un ignorante, ¿sí? Las personas que creen que se puede vivir en paz sin tener orden y justicia son ignorantes. Hay muchos de esos pastores, ¿sí? ¿Cómo se hacen llamar pastores? Que no razonan, no leen sus Biblias, utilizan versículos ahí aislados, y aparentan esa piedad y esa bondad y ese amor, ¿sí? Y te hablan lindo. Qué triste, sinceramente. Sí, qué triste que los cristianos estén utilizando ese tipo de argumentos para pastores cristianos que estamos simplemente pidiendo lo razonable y lo bíblico. El gobierno ha sido puesto por Dios para proveer seguridad y justicia. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y para que haya paz, primero tiene que haber orden y justicia. Si no, no va a haber paz. Así que bueno, esta es la situación, lamentablemente, de muchos cristianos, ¿sí? en nuestra época. Espero esto les ayude a reflexionar. Y les animo a arrepentirse porque no están siguiendo correctamente a Cristo. Les animo a arrepentirse y a aprender y a estudiar la Biblia más profundamente. A razonar, a amar a Dios con su mente y no dejarse llevar por simples eslogans o por interpretaciones simplistas, ingenuas. No, sí. Usemos bien la Biblia. Usemos bien la Biblia. Usemos bien nuestra mente. Y lamentablemente con los argumentos y objeciones que me han presentado, como les acabo de mostrar, no estamos haciendo eso. Los cristianos no están haciendo eso.